Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy lunes 13 de julio de 2020 damos inicio a nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes a las 8:30, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudare, aquí en Caudare, Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Venimos de una semana bastante poderosa, viernes de vigilia, ayer domingo servicio dominical y ayuno congregacional, y fue un tiempo poderoso, y vamos a estar hablando acerca de todo lo que sucedió y aconteció, porque hoy vamos a estar hablando acerca de lo que Dios hace en medio de su pueblo, y aún las cosas que se suscitan y se suceden. Dios tiene control de todas las cosas. Así es, muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por un café y una palabra. Bienvenido a tu programa, bienvenido a todas las personas, saludamos a todos aquellos que nos escuchan acá en Barquisimeto, en Caudare, en Venezuela, y todos aquellos que nos escuchan fuera de Venezuela. Así que un abrazo bien grande para todos, bendiciones, conéctate desde ya. Y aquellos que estén conectados, pues envía tu mensaje para que estemos saludando a las personas en esta mañana y para que estemos interactuando en tu programa. Y vamos a estar interactuando, envía tu mensaje, tu nombre, de dónde estás llamando, el lugar donde te encuentras ubicado, si estás aquí en Venezuela o fuera de Venezuela. Y si tienes alguna petición de oración, también haznosla llegar y nosotros vamos a estar orando por ella. Así que bueno, vamos a dar inicio, pastora, de una vez a este programa de la mañana de hoy. Lunes 13 de julio, de lo poderoso, de lo que Dios hace en medio de nuestras vidas, y la reflexión de esta mañana es sanando a los enfermos, cómo Dios puede obrar grandemente, o cómo Dios obra grandemente en medio de su pueblo para sanar a aquel pueblo que está enfermo. Dios es el mismo que fue ayer, el mismo que es o que era ayer, que sigue siendo, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo mañana, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que los milagros y las sanidades que nosotros vimos, no es que ya porque no las vemos en aquel tiempo que fueron vistas, no es que hoy no las vamos a ver. Yo no sé si tú has visto o no has visto señales o milagros, pero nosotros los hemos visto y hemos visto personas sanadas. Así que vamos a estar hablando esta mañana de sanando a los enfermos. Y el día de ayer, pastora, tembló la tierra, sí señor. Así que estamos viendo cómo el obrar de Dios está sobre nuestra tierra Venezuela. Tal vez te puedas preguntar allí, pero ¿cómo es eso, pastor? O sea, porque haya temblado, entonces vamos a estar todo. El Señor tiene el control de todo. Y es palabra que el Señor nos trajo esa palabra hace 2 años, creo, aproximadamente, en donde nos llevó a prepararnos en un taller de sismos y terremotos. Está publicado en la página del Facebook. El Señor nos mostró en esa oportunidad: yo voy a hacer temblar la tierra, pero los sismos que vienen son apenas el comienzo del más grande que se va a generar. Y Dios va a mover la tierra para que nos volvamos a Él. Dios va a hacer que nosotros volvamos o volquemos nuestra mirada para buscar su rostro. Seguirán otros mirando las cosas del mundo y seguirán tras la idolatría. Probablemente, seguramente, y es así. Pero aquellos que decidan voltear su mirada y buscar su rostro, verán su gloria. Así es. Bueno, pastor, ¿cuál es el tema que traemos para el día de hoy? Sanando a los enfermos. Y hablando de terremotos, dice la Escritura que Pedro y Juan estaban en el pórtico de Salomón, y llegaron allí y estaba un cojo que estaba allí y pedía limosna y los veían, y cuando ellos llegaron le dijo: bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y el hombre le mírame a los ojos, le dijo Pedro: bueno, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y camina y anda. Y se levantó, y eso causó un revuelo, tanto que llegó a los oídos de los fariseos, de los sacerdotes y de toda la gente que hacía vida en ese tiempo. Y bueno, los mandaron a llamar, los apresaron, les preguntaron. Eso se levantó toda una cuestión, y a partir de allí, en el concilio, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, vienen y los agarran, los apresan, los detienen, y ahí Pedro da un discurso lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar del Señor y todo lo que ocurrió. Y entonces allí es donde le dicen ellos: cállense, no hablen más en el nombre de Jesús, ni lo mencionen. Y los amenazaron, levantaron amenazas, los intimidaron, y como no encontraron nada de qué acusarle, dice la Escritura, porque estamos hablando de la sanidad de los enfermos, miren lo que dice el capítulo 4 de Hechos 21, verso 21. Ellos entonces les amenazaban y lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Y qué era lo que se había hecho? Mira, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, entonces estamos hablando de sanando a los enfermos. Aquí hubo un milagro de sanidad, tenía más de 40 años, es decir, casi una vida completa en esa situación y en esa condición, que era tan evidente ante los ojos de los demás que no era posible rebatir u oponerse a lo que el Señor había hecho. Y no Pedro y Juan, sino Dios, porque anteriormente ya lo dice, porque no lo hicimos nosotros, lo hizo el poder de Dios. Así que estamos hablando de las sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos. Y en el ministerio de Jesús, donde pasaba Jesús, había sanidades, había liberaciones. Nosotros debemos entender que Jesús, que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como nosotros sabemos que en ese tiempo, como hubo la sanidad que hicieron los apóstoles, luego de la partida de Jesús, nosotros también podemos recordar cómo por donde andaba Jesús habían esas sanidades. Y creer, porque lo que más demanda Él de nosotros en estos tiempos es creer lo que Él puede hacer en nuestras vidas, es creer en el hecho de que existe la sanidad divina, es creer en el hecho de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que nosotros no podemos olvidar que cosas mayores veremos en los postreros días, porque Él mismo lo decía ahí en su palabra. Entonces, a veces limitamos nuestra fe en creer que el vecino puede ser sanado o el hermano, porque hemos visto también dentro de la iglesia cómo hay personas que, bueno, unos reciben sanidad y tal vez otros no. Dios hace como Él quiere. Y a veces tú ves a las personas pensando, bueno, pero fulano sí recibió, mira, el gran milagro que recibió fulano, que recibió María o Pedro, qué sé yo. Pero cuando te toca creer a ti que puedes recibir el milagro de Dios, allí es donde viene entonces esa lucha mental. ¿Por qué tienes que tener la lucha mental de creer que otro lo puede recibir y que tú no lo puedes recibir? Dios hace como quiere. O que tú puedas colocar las manos sobre los enfermos y puedas producir por medio del obrar de Dios y el poder de Dios la sanidad en una persona. Aquí vamos, yo he hablado de John Lay en otras oportunidades, un gran hombre, un gran avivador que Dios utilizó en su tiempo. Este era un hombre que oraba y ponía las manos y los enfermos sanaban. Dice su biografía que en el año 1910 él hizo un viaje a África, de los Estados Unidos fue a África, a un viaje misionero y a levantar una obra, y en el momento en que él llega en África hay una plaga que estaba afectada y dice que 1/3 de la población moría a causa de esta plaga, hablando acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, y decían que pagaban $1,000 a las enfermeras que se quedaran con estos enfermos para cuidarlos, tal vez como hoy está pasando, el equipo de médicos, enfermeros que atienden a las personas que están contaminadas o que están contagiadas con este virus del COVID-19. Y en aquel año, en 1910, él estaba allí y él era el que entraba y sacaba a los muertos de las casas, pero no le pasaba absolutamente nada. Y un médico se acercó y le dijo, usted tiene que tener un secreto. Y él dijo, yo tengo en mis manos ese don, eso que me ha dado el Señor, para que pongan las bacterias y los gérmenes, y los colocaban, sacaban las muestras de los pulmones de las personas que ya habían fallecido y los colocaban y se morían en las manos, no se contagiaban, sino que se morían. Esos son dones que Dios regala a las personas, hombres y mujeres, dones de sanidad y dones de milagro para poder sanar a los enfermos. Estamos hablando de sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos, y definitivamente en estos tiempos, ¿cuánto podemos nosotros creer en esa sanidad? Porque hay muchas opiniones al respecto, y en lo cual pues no vamos a entrar. Hablar de la sanidad divina lo podemos tocar en otro tema, hablar de la sanidad divina, por ejemplo. Hablar de la sanidad. Pero entonces en estos tiempos, ¿cuánto puedes tú creer, por ejemplo, en la imposición de las manos? En creer en lo que te mandó a hacer el Señor, en lo que Él dijo que hiciéramos. Porque muy claro lo dice su palabra, en Santiago nos habla de esa imposición, nos dice, si alguno está enfermo, busque a los ancianos, llame a los ancianos. Y ahí está. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndose con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Es decir, será sanado, imponiendo las manos sobre ellos y sanarán, porque estamos hablando acerca de los enfermos. Muchos enfermos hoy en día.
hoy en día hay muchos enfermos, no solamente del COVID, yo estoy hablando de aquellos enfermos que no pueden entender y comprender porque no tienen el discernimiento espiritual para ver que están muriendo en vida, es decir, por no tener a Cristo en sus corazones, están enfermos espiritualmente. Y muchas personas que aún en estos tiempos, cuando estamos pues en esa situación de que te mandan es a encerrarte, te mandan es a no hacer, a no tener, a nosotros como ministros, aún como pastores, pues no hacer lo que nos está enviando a hacer la palabra y lo que nos envió a hacer el Señor, esa gran comisión. Pero que en estos tiempos, ¿cuántos ministros se han encerrado, se han retraído de hacer el mandato de Dios? ¿Qué ha sucedido? Bueno, mucha gente está muriendo y no solamente, como dice el pastor, no solamente de un COVID, mueren por enfermedades terminales, otros mueren por enfermedades, pues qué sé yo, un infarto, mira, gente que está muriendo hasta enfermedades crónicas, situaciones, otro tipo de enfermedades. Pero tú sabes qué es lo más importante. Lo importante no es que mueren, lo importante es que cómo mueren las personas. Están muriendo y van a condenación porque no recibieron nunca al Señor, porque no fueron personas que se les llevó la palabra para que tal vez en su último momento hicieran una oración de fe. Entonces, ¿qué se está perdiendo? Se están perdiendo esas almas que son para Cristo. Allí es donde nosotros debemos tener en cuenta a qué hemos sido llamados. Y ahí es donde debemos tener en cuenta que no se trata de un COVID, se trata de nosotros hacer lo que la voluntad de Dios establece por medio de su palabra. Mira lo que dice en relación al tema, el texto que saqué al principio en Hechos 4, pero antes, cuando ve que estaba hablando del discurso y lo que Pedro estaba hablando, dice en ese mismo discurso que ante el pórtico de Salomón que estaba realizando en el capítulo 15 en adelante, porque habla de los gobernantes, aún porque viven en ignorancia y porque no conocen, pero el hecho de que no conozcan no quiere decir que ese va a ser un atenuante para ti, no, es que como dicen las leyes de nuestro ordenamiento, el desconocimiento de la ley no excusa de su no cumplimiento, es decir, es como los mandatos, el hecho de que tú digas, no, yo no sabía que la fornicación era un pecado, bueno, si vas a saberlo, vas a entenderlo, vas a discernir, y aunque tú digas que tú no lo conocías como un mandamiento, era un pecado, y es un pecado que lleva a la muerte, dice, y mataréis al autor de la vida y a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, está hablando allí, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y a la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, que ese cojo fue sanado en presencia de todo. No fue como otros milagros, otras sanidades que hizo el Señor. Aquí fue en presencia de todo. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces la ignorancia no solamente es aquellos que pudieron ver y observar, sino aún aquellos que gobiernan. Y lo está diciendo allí. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos tiempos de refrigerio, esos tiempos de avivamiento que se han producido en otros años o en años anteriores, ese avivamiento que nuestro corazón está anhelando. Así que estamos esperando ese avivamiento. ¿Y qué sucedió? Ellos salieron de allí, tuvieron miedo y tuvieron temor, pero dice la Escritura en ocasión al día de ayer, y lo que la pastora estaba hablando, ese miedo y ese temor con que hoy se está llevando el evangelio. Hay un miedo y hay un temor incluso de imponer las manos. Hay un miedo y un temor acerca de lo que estamos viviendo con todo esto del COVID, del aislamiento y lo que tiene que ver con el distanciamiento social. El mundo no quiere distanciar de la presencia de Dios, pero nosotros somos los llamados en este tiempo para romper las tinieblas de Satanás y para derribar las mentiras y los argumentos que se han levantado en este tiempo, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción y fortaleza. Y ahí es donde dice que tenemos que llevar todos esos pensamientos cautivos. Ellos tenían miedo, tenemos que llevar sus pensamientos cautivos de miedo, de temor a Cristo. Entonces ellos tenían miedo y todo, y ellos lo llevaron. Y en ocasión al día de ayer, de lo que usted está hablando, que tenemos que hacer la obra de lo que tenemos que hacer y decir, porque no nos podemos callar. Miren la oración, y ellos hacen la oración: ahora, Señor, mira tus amenazas, conceda a tus siervos que con de nuevo hablemos tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que se hagan sanidades, milagros y prodigio. Es decir, estamos hablando de sanando a los enfermos, y esas sanidades vienen porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero mira lo que dice el verso 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Porque ayer tembló. Nosotros estamos en el servicio, llevando el servicio online, y en pleno servicio tembló. Y ahí me llegaba la palabra de lo que el Señor nos había mostrado aún en tiempo pasado. Y volverle a recordar, estemos preparados, porque lo mismo que dijo Pablo, lo mismo que dijo, Pedro, aquí ante el concilio, es lo mismo que yo les estoy repitiendo, o les voy a repetir ahorita, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no puede venir sobre nosotros, los siervos de Dios, un miedo y un temor para hacer que nos metamos o nos enclaustremos en unas casas y en unos hogares y dejar de predicar el evangelio. Ahí es donde se tiene que levantar un pueblo unido para orar, para interceder y para clamar y pedir a Dios que Él extienda su mano y que se hagan señales, prodigios y maravillas y tiemble la tierra. Y cuando la tierra tiemble, los gobernantes y todos los pecadores y todos los impíos se darán cuenta que yo soy Jehová, dice el Señor. Así es, nosotros entender que solamente la mano de Dios es la que puede arrebatar, solamente la mano de Dios es la que puede obrar y hacer. Es el tiempo de esa búsqueda de Dios. Los apóstoles estaban totalmente confiados en quien estaba con ellos. Ellos sabían que el Espíritu Santo de Dios, que venía con poder, estaba con ellos. Ellos tenían una fe osada, porque ellos actuaban conforme a la fe que tenían en relación a que ellos sabían que mayor era el que estaba con ellos que el que estaba en el mundo. ¿Qué estás creyendo tú ahorita? ¿Tú crees que mayor es el que está contigo, que el Espíritu Santo de Dios que está contigo es el que puede hacer la obra? Fíjate, cuando Pedro, y dice allí pues que la sola sombra de Pedro ya sanaba a los enfermos, por donde él pasaba ya sanaba. Era tanta esa fe, pero es que no dependía del hombre, no era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba con Pedro. Y allí donde nosotros debemos entender, muchos milagros pudieron hacer los apóstoles en ese tiempo. Muchos milagros hizo Jesús, pero tal vez te preguntas allí, sí, pero pastora, Jesús era Dios, pero ciertamente vamos a hablar entonces de los apóstoles. Muchos milagros hicieron los apóstoles, nada más Pedro tenía unos cuantos hasta de resurrección. No, pero usted me está hablando porque Jesús era Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, en él operaban la deidad del Señor, pero voy y traigo a colación también de la fe y de lo que tú puedas creer, porque aún siendo Jesús, Dios mismo, hecho hombre, 100% hombre en la tierra, pero 100% Dios también, él estuvo en Nazaret y dice la Escritura que estando en Nazaret, él no pudo hacer mayores milagros porque no creían en él. Este es el hijo del carpintero, este es el hijo de yo no sé quién. ¿Y esto de dónde saca estas cosas? Porque no creían. Hay importancia en creer lo que tú sabes que puedes recibir de parte de Dios. Y si tú lo crees, en la Escritura que al que cree todo es posible. Por eso Kathryn Kuhlman era una mujer que se movía en lo espiritual, y dice en su biografía que al principio ella no operaba en la parte de la sanidad divina ni de los milagros y las sanidades, pero operaba mayormente al nivel de salvación a que Dios la había traído. Pero su ministerio fue creciendo, que el poderío mayor de sus últimos 10 años fueron sanidades impresionantes lo que ella vivió. Y esta es la mujer que dijo, yo creo en milagros. Yo no sé tú, pero yo también creo en milagros. Y yo creo en el obrar y el poder sobrenatural de Dios. Y si Dios lo hizo antes, lo hace hoy y lo va a hacer mañana. Y lo va a hacer siempre. Así que yo no dejaré de imponer las manos y de poner las manos sobre los enfermos para que los enfermos puedan sanar. Estamos hablando de sanando a los enfermos. Así que no deje de hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer de tiempo. Y muestra para ello, tenemos sanidades grandes y maravillosas que el Señor hizo, sí, que hicieron los apóstoles y los discípulos, sí, por supuesto que sí. Y fíjate lo que hacía Pedro, y te traigo a colación este pasaje justamente por lo que nos toca, nos corresponde hacer. Mira lo que dice en la palabra del Señor en Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Fíjate las palabras de Pedro.
Pedro no le dijo yo te sano, le dijo Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Imagínate, enseguida se levantó. ¿Quién era Eneas? Un simple discípulo, justamente, que, o sea, paralítico, que tenía tiempo, que estaba solo en su cama. Pues simplemente era un hombre normal. Padecía de una enfermedad incurable, tenía mucho tiempo, era paralítico, no podía levantarse allí, tenía tiempo en cama. Pero ¿qué hizo Pedro? Pues visita a Eneas durante un viaje, porque dice que pasó por Lida durante ese viaje. Pero fíjate que allí sucede una sanidad sorprendente, un milagro. ¿Qué se activa allí en ese milagro? Pues el médico, ¿quién fue? El Señor Jesús, porque le dijo Jesucristo te sana. No le dijo fulano, le dijo Jesucristo te sana. Pedro apenas fue ese instrumento que usó el Señor para llevar esa sanidad a ese paralítico. Apenas Pedro fue el instrumento, pero la medicina fue la fe que tuvo en que ese hombre se iba a levantar y la fe que ese hombre tuvo en que verdaderamente iba a recibir la sanidad. Entonces, quien sana es el Señor Jesucristo. Quien sana es el que nosotros somos usados como instrumento para poder activar esa situación, pero que también nosotros debemos entender que la fe es importante para que podamos recibir tanto de la persona que está obrando, porque tú no puedes ir tembleroso. Mira, sucedió o no sucedió, haz lo que tengas que hacer. Si tú vas a orar por un enfermo, el milagro no depende de ti, el milagro Dios es soberano, claro. Tú vas a orar por un enfermo, no vayas titubeando, no vayas creyendo que no va a suceder, porque si tú vas creyendo que no va a suceder, pues no sucede nada. Si tú no lo crees, cuanto más la persona que está orando. Entonces usted lleve la convicción de saber que si sucedió y se levantó o se mejoró es porque fue la voluntad de Dios, porque el sanador es Jesucristo. Y algo importante, cómo operar en los dones espirituales, pues no vamos a entrar en ellos, pero hay diversidad de dones espirituales, ministerios y operaciones. Pero quiero leerte lo que dice 1 Corintios 12 del 7 en adelante. Porque cada uno, de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado y de acuerdo al don que Dios ha repartido, no todos son iguales. Hay dones diferentes, ministerios diferentes y operaciones diferentes. Pero en cuanto a lo que se refiere a los dones, no todos tienen los mismos dones espirituales. Tú no puedes esperar obrar igual que uno como obra otro. Dios quiere que nosotros podamos usar eficientemente y darle la eficiencia y la eficacia, la efectividad para el cual Él nos ha llamado. Así que Él nos dota del llamado y nos capacita. Mira lo que dice allí, 1 Corintios 12, del 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Así que ya sabes que es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Estamos hablando de sanando a los enfermos. Si tú sabes que tienes ese don que Dios te ha dado, que Dios te lo ha dado y que te ha levantado, ejércelo efectivamente con poder y autoridad, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo 1, 6, 7, allí lo describe. Entonces tú tienes que apoderarte de esa palabra, porque allí le estaba diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios que está en ti por medio de mi posición de mis manos. Y si él está imponiendo las manos es porque él tenía algo para reavivarlo, para revivirlo, para avivar su espíritu, y con todo eso recibirá muchas cosas más para no tener temor ni miedo en este tiempo de imponer las manos y que los enfermos puedan ser sanos. Y al otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Al otro el hacer milagro, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No depende de ti. Dios te levantó con un propósito, con un llamado. Los dones y los llamados son irrevocables y Él te los ha dado, te los ha entregado.
para que lleves y cumplas la misión para la cual Él te llamó para este tiempo. Avivamiento. Necesitamos un avivamiento y debemos estar unidos, unánimes en un mismo espíritu y sentir, orando para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre toda carne. Este es el tiempo, Venezuela, prepárate y disponte a recibir lo que Dios tiene para nuestra nación. No pienses que tú vas a hacer todas las cosas. Si Dios te levanta, y sé que lo levanta hombres y muere en este tiempo para hacer lo que Él dice que haya que hacer. Pero un pueblo unido en oración hace temblar la tierra. Así que si nos unimos, Dios va a hacer temblar la tierra y vamos a ver su gloria y su poder. Porque la apariencia, como dice Éxodo 24:17, porque la apariencia de Jehová era como un fuego abrasador. Así dice la Escritura. Así que bueno, la tierra se puede abrir y vamos a ver la gloria de Dios y fuego descenderá. Y como pasó con Elías, lo estaba predicando ayer, ese pueblo cuando vio que descendió fuego del cielo, esperando ellos que estaban necesitados de lluvia, pudo haber llegado la lluvia, pero si llega la lluvia, no hubiese pasado nada. Tenían que ver a un Dios grande y poderoso que obraba fuego del cielo. Y no dice que fue fuego del cielo, dice que fue fuego de Jehová el que cayó. Y allí fue donde el pueblo dijo, Jehová es Dios. Amén. Así es. Vamos a saludar a todos los que están conectados en esta mañana. Y saludamos acá a Natalie. Bendiciones para ti, Natalie. Dice Pastores en Sintonía. Saludos a ti, Natalie. Saludos a Héctor, al bebé y a todos los que nos escuchan por allá en el Tereque. Diorgelis, también saludos para ti, Diorgelis, que Dios te guarde y te bendiga. Diorgelis está esperando su milagro y yo sé que Dios va a obrar en la vida de ella en el nombre de Jesús. Vilmar Medina también nos saluda por acá. Bendiciones para ti, Vilmar. Les amamos, pastores, les amamos mucho. Ustedes también, nuestra gente de avivamiento. Hay otras personas conectadas por acá, nos han enviado su mensaje. Bueno, bendiciones y saludos para todos los que nos escuchan, tanto acá en Venezuela como fuera de Venezuela. Estamos hablando de sanando a los enfermos. Y ya para finalizar, para cerrar, no dejes de creer, porque al que cree todo es posible. La mujer del flujo de sangre, ¿cuánto tiempo esperó por su milagro? Pero ella creyó, y aunque un mundo la adversaba, un mundo la apartaba por su condición, ella fue detrás del Maestro, detrás del Mesías, el que ella sabía en los milagros que había hecho, y por eso se acercó al borde para tocar se acercó por la parte de atrás para tocar el manto del Maestro. Y una vez que lo tocó, dice la Escritura, que poder salió del Señor. Y él lo sintió. Él siente cuando las personas se acercan, creyendo que pueden recibir su milagro. Y cuando ellos saben que lo pueden recibir, ahí es donde él da la palabra, conforme a tu fe, sea salva. Y se ha hecho. Muchos testimonios de lo que hizo no solo Jesús, sino de lo que hicieron los discípulos. Si ellos lo hicieron, nosotros también. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Dios nos ha dado y nos ha dotado con dones para poderlos llevar a la práctica y que puedan ser hechos una realidad. Y que las personas puedan creer, que las personas puedan ver y que puedan creer que Dios es grande y maravilloso. Mira lo que dice Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor está cerca, es ya. Este es el tiempo de que tú te arrepientas. Este es el tiempo de que el pueblo de Dios vuelque su mirada y busque el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No para que lo busques porque necesitas una sanidad, es para que lo busques por quien es Él, no por lo que Él hace. Cuando tú sabes que Dios es Dios, todo lo demás viene por añadidura. Cuando lo buscamos a Él primeramente, como dice la Escritura, las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que es la sanidad, lo que son los milagros, lo que es la provisión, lo que es la provisión en los recursos, lo que tiene que ver con el amor de tu pareja o la restauración familiar o el conseguir las cosas que anhelan tu corazón, van a venir, pero una vez tienes que tener al Padre en el corazón. Y en relación a esta palabra, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de su malo camino, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Así que la tierra necesita ser sanada. Nosotros necesitamos ser sanados.
nuestro cuerpo, nuestro espíritu, aún lo que está afectando y esta enfermedad, necesitamos sanidad sobre nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que podamos ver con nuestros propios ojos y que podamos determinar en este tiempo, tal vez orando y clamando, porque sentimos la amenaza, porque aquí en Venezuela las iglesias no han abierto, las iglesias no han sido aperturadas, no se ha subido la Santa María en nuestras iglesias. En otros países se ha hecho, pero con muchas limitantes. Pero sé que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. En Venezuela, acuérdense de nuestras palabras, vamos a ver el obrar sobrenatural de Dios. Así es. Así que bueno, si tú estás enfermo, allí donde estás, antes de que haga la oración final, pastor, la oración que le acerca al Señor, quiero que oremos por estas personas que tal vez están escuchando este programa y tienen alguna enfermedad o sienten desmayar o sienten tal vez, como han llegado mensajes por allí, personas que no han podido ir al médico, que no han tenido recursos para hacerlo y que en estos tiempos han estado un poco angustiados porque sienten pues que están enfermos y no han podido ir a ese médico. Quiero traerte una palabra esta mañana y es que nuestro sanador, como decía allí en su palabra en Hechos, nuestro sanador es Jesucristo. Así que vamos, Dios usa la ciencia ciertamente para también traer sanidad a las personas y puedan ser curadas de algunas enfermedades, pero así como también puede usar la fe que podamos tener nosotros para creer que Dios nos puede sanar. Así que donde tú estás allí, si estás enfermo, coloca tu mano donde te encuentra tu malestar, donde estás enfermo, y vamos a clamarle al Padre. Así dice su palabra en Jeremías 33:6. Mira lo que dice la palabra del Señor. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fíjate, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Amén. Así que vamos a clamarle a ese Dios que nos ha prometido que nos traerá sanidad y nos curará. Y le pedimos a ese Señor, a ese Dios maravilloso, que nos pueda traer esa sanidad divina. Así que Padre, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, mi Dios Todopoderoso, por tu presencia maravillosa. Y en este tiempo de oración, Señor, para todas esas personas que en este momento están escuchando este programa, que tienen alguna afectación, alguna enfermedad, pero también aquellos que están clamando por algún familiar, Señor, que también están pidiendo por algún familiar que está enfermo. Padre, sea usted, Señor, trayendo, mi Dios, esa sanidad. Nosotros creemos en el Dios el sanador, nosotros creemos en ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. En el Dios de milagros, en ese Dios vivo, Señor. Creemos, Señor Jesús, en tu maravillosa presencia y en el poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Sabemos que te llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que usted nos vino a hacer libres de toda enfermedad, de toda atadura y de toda opresión que estaba sobre tu pueblo, Señor. Por eso, en esta mañana, mi Dios, colocamos a todos y cada uno de aquellas personas, Señor, que están clamando para ser sanados. Que sea el toque sanador de ti, Señor, que sea sobre ellos. Que tu Espíritu Santo sea en medio de este pueblo, Señor, y sea tocando y trayendo sanidad a aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque sabemos perfectamente que usted obra y conforme a como estemos creyendo, será hecho en esta mañana. Así que recibe tu sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo es nuestro sanador. Así que en el nombre de Jesús recibe. Amén y amén. Amén. Y recibe la palabra del centurión cuando vino también Jesús y vino y se venía acercando y dijo: no es necesario que vayas a mi casa, es un siervo amado y preciado mío, pero con que tú des la palabra, yo sé que se cumplirá. Y Dios le dijo: en ti. Así que Jesús envió la palabra y el siervo en ese momento del centurión fue sanado. Así que enviamos esta palabra y también enviamos lo que significa la voluntad de creer que tú eres sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final de este programa, Sanando a los Enfermos. Recibe tu sanidad hoy, cree que Dios hace milagros, que no es solamente lo que Él hace, sino quién es Él. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso, Él hace todas las cosas posibles. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, y lo único que tú necesitas es creer para recibir tu sanidad. Si tú sientes que aún la enfermedad, la aflicción te ha apartado, has dejado de creer,
pensabas que no podía ocurrir un milagro en tu vida, pero a raíz de los relatos y todo lo que estás oyendo, tú has creído y aún has sido sanado en este momento, porque de repente estabas en cama, en casa, o en un hospital, o en una clínica, y tú hiciste la oración, y en este momento sentiste que el Espíritu Santo tomó tu vida y que la presencia del Señor te abrazó y te levantó. Envía un mensaje y llámanos y dinos: amén. Señor, me ha sanado, y eres testigo de eso. Si eso es así, repite con nosotros esta oración: Padre, perdona mis pecados y mis faltas, como dice allí, y todos sus pecados serán perdonados también en Santiago. Así que yo te pido, Padre Santo, que vengas a mi vida. Hoy te hago mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todo lo malo que hice y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, eres un hijo y una hija de Dios, y a partir de hoy pídele al Padre, porque todo lo que pidieres al Padre, Él lo hará. Amén. Así es. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudales. En este su programa de todos los días, de lunes a viernes a las 8:30, un café y una palabra. Les esperamos mañana. Y recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregar. No seas un espectador. Sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.